Les saludo, espero que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Candy Herrera y pertenezco al equipo número 2 de la Cátedra de Técnicas de Investigación y Metodología. En esta oportunidad les vamos a hablar de todo aquello que tiene que ver con los métodos de investigación que utiliza ¿quién? El investigador para llegar a su objetivo final. Estos métodos tienen técnicas y herramientas y cada uno de mis compañeros los van a pasear por ese disfrute y ese caminar para que aprendamos juntos todo lo que tiene que ver con las características de cada uno de esos métodos a utilizar. Pero veamos inicialmente qué quiere decir método en nuestro diccionario. Es todo aquel modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado o un fin determinado que se plantea ¿quién? El investigador, que quiere ¿qué? Conseguir algo. Por ejemplo, veamos un ejemplo muy común en nuestra sociedad. Si un matrimonio no quiere concebir hijos, pues va a utilizar o a difundir, en caso de que sea de manera social, un método que nos acompañe en ese procedimiento de evitar nuestro objetivo final, que es no procrear por el momento hijos. Más o menos de manera genérica, pero también hablando de la parte de investigación, que es lo que nos distingue, sobre todo en nuestra área que nos compete, que es la psicología. El método garantiza que científicamente, a través de los datos, lleguemos a un resultado idóneo y certero. Vamos a leer aquí un poco entonces de lo que investigué. Se define como el conjunto de técnicas o herramientas usadas en estos procedimientos que los investigadores utilizan de manera coherente con la orientación de una investigación y el uso de estas herramientas que nos permitirán que, como ya dije, la obtención, el análisis de los datos que nos arrojarán un resultado en particular. Para la aproximación de ese objeto de estudio, su importancia radica en la garantía de la cientificidad. Vamos un poco a ver ahora un tipo de método inicial para acercarnos un poco a nuestro objetivo del grupo número 2 del día de hoy. Los métodos lógicos son aquellos que permiten la obtención o producción del conocimiento inductivo, deductivo, analítico y sintético. Además, existen los métodos mixtos, inductivo-deductivo, analítico-sintético y también los denominados como didácticos. El método lógico, ¿cómo se le define? Como el conjunto de reglas o medios que se han de seguir o emplear para redescubrir la verdad. Se pueden utilizar en el campo científico o en el educativo. Es aquel proceso mental de razonamiento que consiste en la observación dirigida en muchos casos particulares y se comprueba la identidad del comportamiento de estos. Fue creado en la antigüedad por Sócrates y Aristóteles. Método hipotético deductivo. Antes de yo poder realizar y desenglosar lo que es este hermoso método, me gustaría definir cada una de estas palabras. Y es que la palabra método quiere decir caminos o pasos a seguir, mientras que la palabra hipotético nos lleva más a hipótesis, a respuestas y provisiones. Y deductivo enumera posibles consecuencias. Esto nos lleva a la conclusión de que el método hipotético deductivo, para poderlo realizar, debemos de seguir unos pasos que hoy voy a desarrollar con cada uno de ustedes. Paso número 1. Debemos de observar y conocer el fenómeno en estudio. En este caso vamos a colocar como ejemplo el océano. Quiero saber por qué el océano se está contaminando, pero debo definir qué océano, océano Atlántico. Porque no podemos estudiar todos los océanos, tardaríamos mucho, y hay que ser específicos en nuestra observación. Una vez que ya tenemos el océano Atlántico, vamos al paso número 2, hipótesis. Debo de realizar hipótesis por la cual se está contaminando. En este caso, puedo realizar hipótesis primaria o secundaria. Hipótesis primaria por la contaminación, hipótesis secundaria porque hubo un desborde petrolero y entonces se ha estado contaminando el océano Atlántico
y los peces han estado muriendo de manera progresiva. Tengo mis dos hipótesis. Si deseo revocar alguna de ellas, debo de redactar y contextualizar el por qué ya no la puedo usar más. De la noche a la mañana no puedo sacar una hipótesis y meter otra, no. Luego nos lleva al paso número 3, que es deductivo. Bueno, yo saco conclusión y deduzco que como en el periódico salió hace poco que pasó por allí una carga de petróleo y se desbordó, precisamente desde ese momento se ha estado observando una muerte progresiva en los peces, en la fauna marina del océano. Y yo deduzco que es por eso. Luego me lleva al paso número 3, que es comprobarlo. Bueno, hay que comprobarlo científicamente de que es así, haciendo diversos estudios al agua, a los peces, porque todos han muerto de lo mismo. Ese es básicamente el método hipotético deductivo. Analítico es un modelo de estudio científico basado en la experimentación directa. Es el más frecuentemente empleado tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales. Este método analiza el fenómeno que estudia, es decir, lo descompone en sus elementos básicos, y consiste en la aplicación de la experiencia directa a la obtención de pruebas para verificar o validar un razonamiento a través de mecanismos variables y verificables como las estadísticas, la observación de los fenómenos o la recopilación experimental. Es sumamente útil en campos de estudios novedosos e inexplorados o en estudios de tipo descriptivo. Además, permite aprender tanto de los aciertos experimentales como de los errores. La aplicación del método analítico consta de las siguientes etapas. La observación. En esta etapa, el investigador se limita a observar una muestra del proceso empresarial y o económico a efectos de extraer información suficiente para trabajar en las etapas siguientes. La descripción. Luego de haber observado la muestra, el investigador define de manera objetiva y sin sesgos ni inclinaciones de ningún tipo lo que ve en la muestra. Examen crítico. Teniendo en cuenta una definición técnica sobre la muestra, el examen crítico aporta propuestas que van en la línea más lógica de abordar el tema. Segmentación del fenómeno. Es la descomposición de la muestra en partes para analizarlas una a una y posteriormente entregar descripciones que permitan relacionarlas y ordenarlas. Enumeración de partes. Es el proceso de identificación de la cantidad de partes en que fue descompuesta la muestra. Y orientación y clasificación. Identificadas y descritas las partes por separado, se procede a ordenarlas cronológicamente en función de la relación que existe entre ellas, entregando un nuevo análisis más completo y actualizado de la muestra. En cuanto al método inductivo, este se origina en el siglo XVII. Hablamos de un procedimiento o estrategia de investigación basada en la inducción. Este se lleva a cabo considerando como verdad premisas particulares o específicas que generan posteriormente conclusiones generales. Este método forma parte además del método científico que conocemos. Aun cuando estas premisas de las que hablamos apoyan fielmente las conclusiones generadas, no las garantizan. No se puede afirmar rotundamente como verdad estas conclusiones, puesto que se deja sin valorar mucha información que queda fuera de las premisas antes mencionadas. Sin embargo, es un método muy utilizado, puesto que aporta innovación, creatividad al estudio, ya que propone tendencias, propone posibilidades que pueden someterse a consideración. Este método es aplicado a través de 3 pasos principalmente: la observación, la formación de patrones y la construcción de teorías. La observación, de la que hablamos como primer paso, nos referimos a la recolección de los datos o de información a través de los sentidos, de instrumentos de medición aplicables. Y en cuanto al paso 2, a la formación de patrones, nos referimos al análisis de esos datos ya recopilados y a la búsqueda de correlación entre ellos. Y como paso final, la construcción de teorías se refiere al resultado como tal del método, que no es más que la generación de conclusiones que aporten información y conocimiento al estudio. Dentro de los métodos de investigación encontramos al denominado sintético, que no es más que una forma de razonamiento científico cuyo objetivo principal es resumir los aspectos más relevantes de un proceso, de tal manera que busca hacer un resumen de lo analizado. Es un proceso analítico de razonamiento que sirve para reconstruir un suceso de forma resumida, valiéndose de los elementos más importantes que tuvieron lugar durante dicho suceso.
La síntesis es un proceso mental que busca comprimir la información presente en nuestra memoria. Este proceso opera de tal forma que somos capaces de identificar todo aquello que conocemos y abstraer las partes más importantes y particularidades de ellos. Debemos resaltar la importancia del análisis para la existencia del método sintético, ya que nos permite abarcar la totalidad de lo conocido y únicamente tomar aquella parte de mayor relevancia e integrarlo para expresar la misma idea de una forma más concreta. Algunas principales características de este método son que construye a base de unos conocimientos y una metodología. Tiene como función analizar y aclarar las distintas partes que componen el conocimiento, es decir, los principios, definiciones, nociones y demás recursos, los cuales deben ser y quedar bien definidos, dejando claros sus potenciales y posibles consecuencias. Se trata con él de mejorar los criterios para actuar de la manera más acertada en el desarrollo de una investigación. El método sintético busca siempre la verdad sobre las cuestiones generales. Al buscarse construir un suceso de forma resumida, se debe aplicar la síntesis, es decir, la reconstrucción e integración del todo. Para ello, la naturaleza del método sintético es siempre pasar de lo universal o abstracto a lo particular o concreto. Saludos mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Espero que se encuentren bastante bien. A mí me tocó exponer el método biográfico. El método biográfico es un método de investigación que se encarga de los relatos, de las etapas y de los acontecimientos más importantes que se desarrollan en la vida de las personas que se va a estudiar. Documentación e información, todo lo que se pueda obtener es importante, simplemente con el propósito principal de que nosotros podamos analizar y conocer cuál es la percepción social de la persona que tiene, de esa persona a la cual nosotros estamos estudiando. Anexado a eso, este método desarrolla 4 etapas que son importantísimas a la hora de su uso. La primera etapa, como así mismo lo dice, es la etapa inicial. La segunda tiene que ver con el registro. La tercera tiene que ver con el análisis y la interpretación. Y la última tiene que ver con la publicación. Esta técnica nace y se desarrolla principalmente y fundamentalmente en antropólogos y sociólogos. Y se desarrolla en la Escuela de Chicago. Principalmente se desarrolla en los años 1600, no en los años 1600, se desarrolla en los años 1819 y 1820, por ahí está eso. Y los tipos que se desarrollan en este método son biografía, memorias, historias de vida y diarios. Les voy a hablar sobre el método etnográfico. Este se caracteriza por la cercana relación que desarrolla el investigador con el objeto de estudio, ya que este se traslada al lugar de origen de dicho objeto para estudiar. Es súper importante que cualquier persona que decida aplicar este método en su investigación cuente con la suficiente paciencia y el tiempo, porque a diferencia de otros métodos, el etnográfico no se puede llevar a cabo en días, sino que puede tardar meses o incluso años. Además, dado que su objetivo principal es capturar y explicar las particularidades de cada cultura, es indispensable que el investigador tenga la disposición de aprender y convivir con dicha cultura, pues de esto claramente va a depender el éxito de la investigación. El método etnográfico no tiene como tal una serie de pasos que se deban seguir para desarrollarlo correctamente, pues aunque sí se puede hacer el uso de herramientas como las entrevistas y las encuestas, la mayor parte de la información se obtiene del día a día, es decir, de la observación participante. Por lo tanto, el investigador debe estar atento y registrar detalladamente y analizar al instante cada suceso que considere relevante para su investigación. Para esto se hace el uso de los diarios de campo, acompañado de grabadoras o cámaras también para capturar ya sucesos más específicos. El holismo es un concepto creado en el año 1926 por Jan Christian Smuts,
que describió como la tendencia de la naturaleza de usar una evolución creativa para formar un todo, que es mayor que la suma de sus partes. En términos generales, holístico indica que un sistema y sus propiedades se realizan como un todo, de una manera global e integrada, ya que desde este punto de vista su función es comprender de esta manera, y no solo como la simple suma de sus partes. Siendo así, el pensamiento holístico como el modo de pensar natural y propio del ser humano, capaz de abstraer ideas, realizar conexiones y obtener una visión de conjunto de un sistema, llegando entonces a la psicología holística, la cual trata los conflictos emocionales y los desórdenes psicológicos como una manifestación del alma. Esta formada por una serie de terapias psicológicas que integran la mente y el espíritu con el cuerpo. Defiende que éste se ve afectado por los pensamientos y emociones y por lo tanto se tiene que aprender a conocerlas y entenderlas con el fin de poder adquirir mecanismos que ayuden a hacer de frente al malestar emocional, los pensamientos obsesivos o las conductas problema, es decir, el comportamiento que perjudican el propio bienestar de la persona o a su vez de las personas que lo rodean, teniendo así los beneficios de la terapia holística. Al realizar esta terapia como medio de autoconocimiento y sensación del interior, se complementa con el ser humano y por ende no deja de lado ningún aspecto.